Hola a todos. El día de hoy vamos a hacer un análisis por el método de nodos para poder encontrar el voltaje en X. Aquí podemos encontrar que están dos o más conectados, que es una corriente de 5 miliamperios, una resistencia de 20 ohms, otra de 80 ohms, y aquí tenemos el nodo B, la cual se puede decir que están conectadas a estos tres elementos. La anterior corriente resistencia de 80 ohms, una fuente de voltaje de 8.2 voltios, y una resistencia de 45 ohms, además de que en este punto intermedio entre el nodo B y el nodo C se encuentra el voltaje en X. Ahora bien, en el nodo C tenemos la misma resistencia de 45 ohms, otra de 15 ohms y una fuente de alimentación que va en el sentido del nodo D de menos 20 voltios. Y para terminar tenemos el nodo B, el cual tiene una pequeña resistencia de 20 ohms y esta fuente de poder de menos 20 voltios. Ahora bien, para el análisis del nodo A debemos de tener en cuenta los siguientes elementos. 0,05, y esto va a ser igual a el voltaje en el nodo A, que vamos a representar como PA sobre la resistencia de 20 ohmios, la cual va a ir a secar. Así que le ponemos 20. La tenemos que poner en el nodo A, nuestro principal, menos el nodo de donde viene, el nodo B, sobre el valor de esta resistencia, que es de 80 ohmios, pero no lo vamos a poner la unidad. Ahora bien, tenemos que simplificar todo, pero aquí hay que hacer una notación que quizás es un poco adelantada. El nodo B, que aquí lo estoy poniendo, nodo B, es igual a 8.2 voltios, pero bueno, el sentido en el que va a cambiar el signo de este valor. Así que tenemos que el voltaje en B es menos 8.2 voltios. Bueno, esto no importa de momento, pero ahí tenganlo en cuenta, son voltios. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque podemos notar que nuestra fuente de poder ya está directamente conectada a nuestro nodo. Así que podemos hacer una pequeña sustitución en el nodo A. Voltaje de A es igual a menos 0.9 voltios. Ahora bien, para poder calcular el nodo C y el nodo D hay que hacer lo siguiente. Primero empecemos con el nodo C. Tengamos en cuenta que tenemos voltaje en C, es voltaje en C menos voltaje en B, y esta resistencia sobre esta resistencia de 45 ohmios, más voltaje en C sobre 15, la cual es esta, que solamente está siendo afectada por esto, y más el voltaje en D sobre 20. Ahora bien, recordemos que ya tenemos el voltaje en B, como aquí ya lo escribí, que es menos 8.2, que no es exactamente lo mismo, pero el nodo B es menos 8.2. Tengan en cuenta que aquí tenemos dos incógnitas. En el nodo D tengamos en cuenta que está cerca de este voltaje, que es equivalente a menos 20 voltios. Sin embargo, está junto al voltaje del nodo C, y además tiene su propio voltaje, el nodo D. Por lo tanto, podríamos decir que el nodo D cuenta con estas incógnitas. Voltaje en D, que no es el mismo que menos 20 voltios. Voltaje en D, no sé si se alcanza a ver, menos voltaje en C es igual a menos 20. Así que, adelantándome unos cuantos pasos, les recomiendo utilizar la regla de Kramer, sustitución y demás. Así que podrán obtener voltaje en C es igual a 5.88 voltios y el voltaje en D es igual a menos 14.11. Ahora bien, ya para terminar este problema, vamos a llevar a cabo el cálculo del voltaje en X. Bien, para calcular el voltaje en X hay que recordar que había mencionado que se encontraba entre el voltaje B, el nodo B y el nodo C. Voltaje en X es igual a voltaje en B menos voltaje en C. Así que, como recordaremos, ya tenemos cuatro voltajes calculados, y el voltaje en B, como recordaremos, es menos 8.2 y menos 5.88 voltios, y lo cual nos va a dar un resultado de menos 14.08 voltios, y esto es equivalente al voltaje en X. Como podrán ver, podemos saber que casi todas estas operaciones sí nos pueden resultar un poco lógicas, tanto en el signo, ya que si nos fijamos bien tenemos que ver el cómo se están orientando, hacia dónde está viajando el voltaje, ya que podemos ver que va a ir en sentido contrario al voltaje en B, así que se nos es un poco razonable que sea negativo.
Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.